doy la bienvenida a Dignifica la Infancia y las gracias por hacer clic en este vídeo en el que voy a hablar sobre las 5 maneras en las que aprende el cerebro. La primera manera es a partir de un proceso de maduración. Es decir, hay aprendizajes que los niños van a llegar por sí solos sin la intervención del adulto. Por ejemplo, el proceso de gateo ocurre en los bebés sin influencia ninguna de los adultos. Simplemente su cerebro está preparado para hacerlo porque está maduro para hacerlo y ocurre. Responde a una programación natural. Todos los seres vivos maduran. Pero, sin embargo, los adultos sí que podemos hacer algo en cuanto a ayudar a que el proceso de nuestros hijos y nuestras hijas madure bien, y es satisfacer todas sus necesidades básicas. Si una de las necesidades básicas de nuestros hijos no está cubierta, va a haber carencias, y esas carencias son obstáculos y dificultades para que los procesos madurativos ocurran. Dejo una tarjeta aquí arriba con un link sobre el vídeo que hice sobre las necesidades de la infancia. Bien, la siguiente manera en la que el cerebro aprende es la repetición. El cerebro realmente lo que está buscando siempre es adaptarse al medio, porque en la medida en la que se adapte, tiene mayor posibilidades de sobrevivir a él. Entonces, cuando una actividad es repetida en el tiempo, día a día, el cerebro comprende que esa actividad es útil e invierte muchísima energía en facilitar esa acción. Por eso, cuando repetimos algo diariamente, llega un momento que nos sale muy fácil, muy fluido y muy natural. La siguiente forma de aprender es la imitación. En relación también con lo anterior, busca adaptarse al medio. El niño cuando nace percibe el entorno como un auténtico caos. Para él no hay orden, no distingue entre lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que está bien, lo que está mal, lo que le va a traer buenas consecuencias o malas. Entonces, ¿qué hace? Imita a los que sabe que sí están adaptados a ese medio. ¿Y quiénes somos? Pues los adultos de referencia. Primero sus figuras de apego, la madre, el padre, los abuelos, y luego, a medida que su mundo va creciendo, pues la profesora en la escuela, otros familiares en otras casas, etcétera, etcétera. Entonces, al limitar, él gana seguridad porque dice, si estas personas lo hacen es porque funciona, por tanto yo voy a copiarlo. Todo es un proceso inconsciente, realmente el niño no piensa eso. Es todo un proceso inconsciente. Todo el aprendizaje de los 0 a los 7 años es inconsciente. Bien, la cuarta manera de aprender es la emoción. Este punto lo voy a dividir en dos puntos porque uno tiene que ver con que la emocionalidad sea intensa. No necesariamente tiene que ser agradable o desagradable. Simplemente con que haya intensidad, ese aprendizaje se va a integrar. Si la emoción es positiva, se va a integrar porque así el cerebro va a buscar repetir. ¿Para qué? Para que se genere en el cuerpo y en la mente una mayor sensación de bienestar, haciendo aquellas acciones que nos hacen sentir bien. Y por el contrario, si la acción es desagradable, también la vamos a integrar, pero para tratar de evitar esa acción y así evitar el malestar. El siguiente punto es qué ocurre y qué aprendizaje se da o no se da cuando hay una emocionalidad negativa en el ambiente, es decir, desagradable. Cuando digo negativa me refiero a desagradable. Por ejemplo, si en el ambiente del aula hay tensión, hay miedo al profesor, por ejemplo, o en casa hay miedo a una de las figuras de apego, o es simplemente las circunstancias familiares en este momento tienen una emocionalidad muy baja, por a lo mejor una gran tristeza por un duelo de una pérdida, ahí no es buen momento para que el cerebro aprenda nada. ¿Por qué? Porque la mayoría de la energía de ese cuerpo está enfocada a aliviar ese malestar. Entonces, para aprender y para que el aprendizaje sea de manera natural y fluida, es necesario que haya una emocionalidad agradable, que haya sentido del humor, que las personas estén felices, que se contagie esa felicidad y que haya un ambiente de calma y de seguridad. Una sensación de todo está bien, puedo aprender. ¿Por qué? Porque hay 3 cerebros, el instintivo,
El cerebro reptiliano es el de los instintos, el límbico, que es el de las emociones, y el neocórtex, que es el del pensamiento y el razonamiento. Entonces, el de razonamiento y el pensamiento, no trabaja bien si las emociones desagradables, porque está como cerrada esta parte y el cerebro no puede trabajar en conjunto. Sin embargo, si hay una emoción positiva, la parte del cerebro límbico se conecta con el neocórtex y el aprendizaje se da muchísimo más. Es como que absorbes muchísimos más datos cuando te sientes bien. Y bien, el quinto y último proceso de aprendizaje es la información o, como se decía antiguamente, la instrucción. Esta manera de aprender es la menos útil, ya que no necesariamente se repite, ya que no necesariamente hay una emocionalidad positiva, y en cualquier caso, si es útil, será a corto plazo. Por eso que no se repite, ¿no? Si fuera muy útil, se repetiría día a día. Y el cerebro entiende que cuando algo no se repite y no es útil, hay que desecharlo. ¿Para qué? Para ahorrar energía. El cerebro siempre va a tender a economizar y a ser práctico y a tratar de olvidar lo que no es útil y recordar y tener presente lo que sí lo es. Entonces, si damos una información a un niño por la mañana y su cerebro entiende que es útil, lo va a recordar por la tarde y probablemente al día siguiente o los 2 días siguientes. Pero en el momento que ya no tiene una función, ese aprendizaje, esos datos ya no tienen una funcionalidad, el cerebro va a olvidarlo. Bien, pues estas son las 5 maneras de aprender del cerebro y las conclusiones que se sacan de esto es: 1. En cuanto a la maduración, observar y cubrir todas las necesidades de nuestros hijos para que los procesos madurativos se den. 2. En cuanto a la repetición, crear rutinas para que esas acciones sean repetidas y, aparte de desarrollar su autonomía, se den los aprendizajes de manera fácil y natural. 3. En cuanto a la imitación, pues observarnos a nosotros mismos, evaluarnos y sacar nuestra mejor versión para que nuestros hijos y nuestras hijas imiten la mejor versión nuestra. Evidentemente ellos van a imitar aquellas acciones correctas y también las incorrectas. Entonces, cuanto mejor sea nuestra versión, más adecuada será nuestra conducta y mejor ejemplo le daremos a nuestros hijos y a nuestras hijas. 4. En cuanto a la emocionalidad, que haya un ambiente agradable y también observar a nuestros hijos, a nuestras hijas, aquello que les gusta y provocar y facilitarles el acceso a esas acciones que les gusta hacer. Y por último, en cuanto a la información, sí se puede dar información, pero no abusar de ese método de aprendizaje, porque en sí no es un método de aprendizaje. Pero cuando sí demos información, porque hay veces en el que es la única manera de hacerlo, dar solo una frase o una petición y no decir una frase larga en la que hay varias acciones una detrás de otra, ¿no? Yo a veces he pecado de eso y he sido consciente, y es cuestión de observar y decir: no, solo voy a pedir una cosa. Porque hay veces que le estamos diciendo, por ejemplo, vete a colgar tu abrigo que está en el suelo, pero antes tira eso a la basura y después revisa que no haya ningún abrigo más, vienes y los que están descolgados los pones a un lado y vamos a ir uno por uno pidiéndole a los demás compañeros que cuelguen su abrigo. Va a llegar un momento que el niño va a decir: yo sé que tenía que colgar mi abrigo y lo demás no lo sé. Entonces es preferible decir: vete afuera y cuelga bien tu abrigo. Y una vez que haga esa acción, pasaremos a las demás, pero no seguidas, sino la siguiente. Es decir, una acción, una petición y dejar que ocurra esa acción, luego otra petición y dejar que ocurra esa acción, y no pensar que su cerebro absorbe todos esos datos de manera automática y eficiente y lo va a hacer perfectamente, porque no es así. Esa es la manera menos útil para el cerebro y por tanto es la que menos energía invierte. Bien, esto ha sido todo por hoy en cuanto a las maneras de aprender del cerebro. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Besito.